En este primer episodio del podcast de Eliseo Rangel, el tema es las 5 fases del proceso de compra. La importancia de conocer las etapas por las que pasa la gente cuando compra. El por qué es importante comprender perfectamente cada uno de los momentos que vive una persona al momento de adquirir un producto. Quédate conmigo en esta primera edición de la emisión del podcast de Eliseo Rangel. No sé si en este momento tengas algún tipo de negocio por internet o estés por comenzar alguno, porque quizás ya hayas experimentado uno de los principales miedos a los que se enfrenta todo emprendedor, que es el miedo a no lograr conseguir los clientes suficientes para su negocio, para que sea lo suficientemente rentable. Es una etapa que todo emprendedor vive. Sin embargo, hay algunos que logran salir de ese temor y otros simplemente no lo logran. ¿A qué se debe? Muchos quizás piensen que se debe a que la gente no tiene dinero, a la crisis, a que quizás el producto no sea bueno o simplemente porque no logran entender realmente lo que quiere la gente. Pero permíteme compartirte que la principal razón no se debe a que no comprendan al cliente, sino más bien se debe a que no comprenden el proceso de compra. Son dos temas muy diferentes. Si no comprendes a tu cliente, es muy probable que no estás enfocándote al cliente correcto, ¿cierto? Es decir, no estás en el nicho correcto. Pero si estás en el nicho correcto y con el público correcto y aún así no logras mayores ventas, entonces tu problema es que no comprendes el proceso de compra. El proceso consta de 5 fases. La primera de ellas es identificar que existe un problema o una necesidad. Esta primera fase siempre inicia del lado del consumidor, es decir, una persona reconoce que tiene una necesidad o algún problema y requiere resolverlo. Existen 2 tipos de necesidades, la necesidad real y la necesidad ficticia. ¿Qué es una necesidad real? Una necesidad real es, por ejemplo, si una persona tiene un auto muy viejo que se descompone frecuentemente y que cada compostura es muy cara. Por lo tanto, requiere de un auto nuevo. Y una necesidad ficticia y que se da muy frecuentemente en estos días es, por ejemplo, una persona que desea cambiar su teléfono móvil que acaba de adquirir hace 3 meses porque ya salió el nuevo modelo. Y no es porque el teléfono haya salido malo y no funcione, simplemente porque tiene una necesidad de tener lo último de ese producto. La fase número 2 se refiere a la búsqueda. Antes de que una persona compre, normalmente se informa para ver qué opciones hay en el mercado. Lo más común es que existan varios modelos y marcas del producto que requiere. Realiza una búsqueda en Google, le pregunta a sus amigos, familiares y conocidos y recurre a su propia memoria, es decir, de los anuncios que haya visto y de sus propias experiencias. Esta es la forma más común en la que la gente busca el producto o servicio para resolver su problema o necesidad. En la fase número 3, que se refiere a la decisión de compra, es decir, una vez que ya recabó toda la información necesaria, comienza un proceso de eliminación, donde finalmente decide qué modelo y marca comprar del producto. Déjame comentarte que el factor que más influye en la decisión de compra es la percepción que tenga la persona hacia tu negocio. Si has comprado alguno de mis productos, como bien recordarás, en varios te enseño que el cliente te compra a ti primero antes que a tu producto. Es decir, la percepción juega un papel muy importante en la compra. En la fase número 4 se refiere a la utilización del producto. Una vez que la persona adquiere nuestro producto y comienza a utilizarlo, se inicia un proceso de evaluación, es decir, va sacando sus propias conclusiones. Cabe aclarar que comprador y consumidor no es lo mismo, es decir, pueden o no ser la misma persona. Por ejemplo, si decides comprarte un pantalón, tú serás comprador y consumidor. Pero si, por ejemplo, tienes un hijo y le compras un juguete, tú eres el comprador y tu hijo es el consumidor. Y la fase número 5 se refiere a los resultados. Solamente hasta que el consumidor haya probado y evaluado el producto, es entonces cuando decide si realmente cumplió o no sus expectativas.
Y de esto dependerá si vuelve o no a comprarlo. Si en esta etapa falla el negocio, jamás podrás tener clientes fieles. Bien, ahora que ya conoces las 5 fases del proceso de compra, te invito a que revises qué estrategias de tu negocio estás aplicando en cada una de ellas. Esto te permitirá detectar posibles fallos del por qué tu negocio no está logrando aumentar las ventas. Se despide como siempre tu amigo Eliseo Rangel.